Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a comenzar esta mañana con una oración al Señor. Ahí donde está usted, vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Padre, gracias porque tu presencia está en nuestras vidas, Señor, aunque no te veamos, aunque no nos toque, Señor, físicamente, pero tenemos tu palabra. Está tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar y en nuestras vidas. Y Señor, aunque no te veamos, nosotros creemos en ti, Señor. Permite que ahora, al abrir tu palabra, puedas darnos entendimiento, Señor, para vivir conforme a lo que tú dices. No necesariamente lo que nosotros percibimos o sentimos o nos parece, sino qué dices tú, Señor. Esto es lo más importante, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Te lo pedimos, Señor, humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Meditaba yo a lo largo de esta semana y pensaba cómo le hacían los hombres de Dios del pasado, cómo le hacían las mujeres de Dios del pasado, porque evidentemente hay hombres de Dios que han sufrido mucho, que han sido lastimados mentalmente, físicamente, e incluso muchos han perdido la vida por causa del reino. Hay cientos de miles. Se dice que la sangre de los mártires recorre toda la historia de la iglesia. A lo largo de los 2000 años se ha derramado mucha sangre de creyentes, de personas como ustedes, hijos de Dios e hijas de Dios, como estamos aquí esta mañana. Solamente el libro de Hebreos nos describe brevemente en pocos años lo que había ocurrido. Voy a tratar de recordarles lo que dice el libro de Hebreos de manera muy rápida, pero se me hace interesante recordar lo que dice el libro de Hebreos. En su capítulo número 11, verso 8 al 13 y luego 33 al 37, me parece que es interesante porque dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mírenlo, acá está algo muy increíble. Lo llama Dios a un lugar, pero dice la Biblia, lo iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire qué dice la Biblia: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dicho de otra manera, era imposible humanamente que se embarazara. Siendo estéril, dice la palabra del Señor, hablando de Sara, siendo estéril recibió fuerza, era una anciana, era como si la abuela de ustedes y la mía en el día de hoy se embarazara. O sea, ni siquiera tiene fuerzas la abuelita para cargar en su vientre 2 o 3 kilos, más todo lo que implica la fortaleza para dar a luz, y no la iban a llevar a Star Médica para que el ginecólogo o el cirujano le haga una operación. No había manera, era estéril, era anciana, o sea, 0 probabilidades de que diese a luz. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor le dio fuerza y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad. Pero lo que dice la Biblia es más sorprendente, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que Dios era fiel porque Dios lo había prometido. Aún sin fuerzas, aún sin edad para concebir, Dios hizo el milagro que solo Dios puede hacer de la concepción. Por lo cual también de uno y ese casi muerto, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud,
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, mueren sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuántos en esta mañana podemos confesar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? Amén. Somos peregrinos extranjeros. O sea, estamos de tour aquí por este planeta. ¿Estamos de tour? Eso dice la Escritura. Así que hay que saludar lo que viene. ¿No les emociona eso, lo que ha de venir? Dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero que cuando venga Cristo, entonces se van a manifestar todas las cosas. Usted puede confesar, soy un extranjero y peregrino en esta tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Soy ciudadano de dos países, el celestial y el terrenal. Y luego dice versículos 33, voy a saltar varios versículos, 33 al 37, que por fe conquistaron reinos. Por fe, o sea, no tenemos nosotros la idea de lo que dice la Biblia. Cuando mucho conseguimos un mejor trabajo, ¿no es verdad? Y gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos trabajo aquí en esta iglesia? Tenemos trabajo. Nosotros lo inventamos, estamos trabajando, pero tenemos trabajo. Todos tenemos trabajo, amén. Hay mucho trabajo, demasiado trabajo. Pero estos, dice la Biblia, que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Bueno, aquí yo no creo que ningún hermano diga, yo ya lo hice. Taparon boca de leones. ¿Alguien aquí ha tapado boca de leones? A menos que trabajó hace unos años en el circo Ataide. O trabajó en el zoológico y cerraba celda, digamos las jaulas. Pero de allá en fuera no conozco a nadie que haya tapado boca de leones. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuántos se han sentido o han estado débiles físicamente? Alcen la mano. ¿Alguien ha estado débil físicamente? O sea, acá puro fortachón hay. No, la verdad, yo estoy alzando mi mano. Realmente uno se siente débil físicamente, débil espiritualmente. Alce la mano. Todos, ¿verdad? No siempre hemos estado así. Como cuando uno va al gimnasio espiritual. Dice la Biblia que estos sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Esto no lo voy a preguntar porque evidentemente, hermanos, no sabemos ni manejar el tiraúle, como le llamamos aquí, o la resortera. No sé, a lo mejor aquí hay algo muy hábil, pero de allá en fuera no creo que nos hagamos fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El día de hoy yo quisiera hablarles de un tema que quizás a algunos pueda ayudar. El que sostuvo a Pablo es el que nos sostiene a nosotros también. El que sostuvo a Pablo es el que nos sostiene a nosotros también. Es el tema de hoy. Ese Dios que sostuvo a Pablo en medio del dolor, de la angustia, del quebranto, del desánimo, del desaliento total, es el mismo que le sostiene a usted y a mí también. Es el mismo. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios.
De tal modo que el que sostuvo a Pablo es el que nos sostiene a nosotros también. Hace varios años, mejor dicho siglos, y fue en el año de 1415, en julio, no sé cuántos nacieron en julio aquí, julio, pero si alguien nació en julio, puede hacer una conexión para recordar. Ese mes de julio, en el año de 1415, hubo un famoso cristiano, un prerreformador antes de la reforma, antes de Martín Lutero. A este hombre lo desnudaron completamente, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios. Escúchelo bien. Lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archihereje. Mientras tanto, él oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros. Lo encadenaron a una estaca. En respuesta a estar encadenado, dijo: mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que está por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó proclamando: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Y este hombre que sufrió la muerte siendo quemado vivo en la hoguera, su nombre fue Juan Hus. Cuando voy al texto bíblico, en el último versículo que nos quedamos, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, en el último versículo 30, y luego al abrir el capítulo 33 del libro de los Hechos, 23 del libro de los Hechos, del 1 al 11, que es lo que vamos a tratar de ver esta mañana, se me viene a la mente la lista de Hebreos que yo les leí. Se me viene a la mente que el Dios que sostuvo a Pablo es el Dios que puede sostenernos a nosotros. Es el Dios que puede sostenernos a nosotros. Es el mismo Dios. Pero veamos qué dice el versículo 30. Al día siguiente, este es Claudio Lisias, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Me parece que estamos ante un caso de injusticia en la vida del apóstol Pablo. Y es ante las autoridades romanas. Querían saber por qué tanto odio, tanto rechazo, tanta repulsión contra Pablo. La verdad de las cosas, hermanos, es que no había motivo alguno por el cual Pablo estuviese en dicha condición. No había motivo, no había razón. Claro que Roma tenía autoridad sobre las autoridades judías, pero la duda de Claudio Lisias y del tribuno le superó, le rebasó, a tal grado que ellos mandan a llamar al Sanedrín. Ahora déjenme decirle algo. ¿Sabían ustedes que Pablo perteneció a ese Sanedrín? Que la idea viene del Antiguo Testamento, donde Moisés pone a 70 sabios. Pablo fue uno de los miembros del Sanedrín. Y es este grupo, es una reunión informal, por supuesto, no es oficial. Entonces Claudio Lisias, con la autoridad que le daba Roma, manda venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y esto es algo injusto para un hombre de verdad. Esto es un atropello a sus derechos como ciudadano romano. Me parece que este es un cuadro bastante complicado. Es una prueba durísima que estaba sufriendo el apóstol Pablo.
Pero Pablo estaba haciendo la voluntad plena del Señor. Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Mis queridos y amados hermanos, qué difícil se pintaba este panorama. ¿No creen ustedes que era un panorama gris? Ahora déjenme decirle otra verdad. Esto no se escapa de las manos del Señor. Aunque el panorama pinte gris, aunque no tenga muchos colores para adornar mi día, la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Aunque sea un panorama gris, déjeme decirle que el Señor no se olvida de nosotros. Qué difícil es ser acusado de algo que no es verdad, que no es cierto, que es falso, que sabes que no has cometido. Cuán difícil es que se cree una imagen negativa con respecto a tu persona. Cuán difícil es que otros tomen una actitud de rechazo por algo que no cometiste. Cuán difícil es que se te cierren las puertas, que dejen de saludarte como antes, que no tengan un concepto de ti distinto al de antes. Qué difícil es sufrir el rechazo generalizado por causa de Cristo, por causa del Señor. No sé cuántos han sufrido acusaciones o tratos injustos por causa del Señor, por causa del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no como ladrón, no como malhechor, porque eso es otra cosa. Pero si alguno padece como cristiano, el mismo Dios que sostuvo a Pablo es el mismo Dios que puede sostenernos a nosotros. No sé si Isaías 41:10 vino a la mente del apóstol Pablo. Isaías 41:10 dice, no temas, pero puede ayudarnos a nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la confesión de fe, en el artículo 10 de la Confesión de Fe de Londres, habla acerca de la paternidad de Dios, o mejor dicho, la adopción. Y una de las cosas que dice la confesión de fe es que Él nos cuida, es que Él nos protege, es que Él incluso nos corrige, pero Él no nos desecha. No nos desecha. Pablo estaba aquí ante las autoridades romanas. Pablo estaba aquí ante su propio pueblo. Pablo estaba ante la injusticia, pudiéramos decir, ante la injusticia de Roma. Una injusticia. Eso no era justo. Pero ¿no acaso Cristo pagó por los injustos? El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. De tal manera que a ustedes y a mí nos puede ayudar esta verdad del versículo 30. El que sostuvo a Pablo es el que nos sostiene a nosotros también. Y usted como cristiano pudiera sufrir alguna injusticia de los incrédulos, por ser cristiano, por estar dando testimonio de Cristo. Ahora, capítulo 23, versículo 1 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Entonces Pablo, ya estaba el concilio ahí en ese lugar, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. La pregunta es, ¿por qué Pablo miraba fijamente al concilio? ¿Por qué Pablo puso a mirar al concilio de una manera concentrada? Hay varias razones, déjenme decirles algunas. La primera, que dicen algunos comentaristas,
como él no estaba bien de la vista al 100%, probablemente por eso empezó a mirar, empezó a tratar de ver, a ver con claridad qué podía distinguir. Pero la otra razón es para que quizás él empezara a identificar a algunos de los cuales lo conocían a él, porque era fariseo, porque él era parte de ese grupo selecto. A lo mejor él puso su mirada en el concilio para ver si podía identificar a alguno. Habían pasado 20 años, 20 largos años en que Esteban pasó por ese concilio. Ese concilio tenía bastante experiencia en ser injusto. Tenía bastante experiencia. También se presentaron, o Cristo fue presentado ante ese concilio. Y ahora le tocaba a Pablo. ¿Cómo la vida da vueltas? ¿Cómo las cosas cambian? En una ocasión fue parte del concilio cuando le dieron muerte al justo Esteban. Pero ahora el perseguidor de los cristianos está siendo enjuiciado. De alguna forma, por supuesto. Ahora, la manera de que Pablo da testimonio es muy interesante porque la Biblia dice, hermanos, no dice padres, no les llama como en su mismo nivel, porque él fue parte del Sanedrín. Hasta este día, y mire lo que va a decir Pablo, una declaración contundente, habla de sí mismo con claridad, no hay soberbia, una manera sencilla, pero Pablo se declara totalmente inocente. Pablo está diciendo con estas palabras, yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y hermanos, aunque la conciencia no debe ser el parámetro único para medir mi vida, pero la conciencia puede también ser cauterizada por el pecado. Una de las cosas que advierte el libro de Hebreos es que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que si escuchamos una predicación, una enseñanza en el grupo pequeño, no lo dejemos para otro día, para otra ocasión, hacer los cambios, hacer los ajustes. Incluso un exhorto, no debemos endurecernos porque nuestra conciencia puede ser cauterizada, como una herida que ya no nos lastima. Entonces se vuelve hasta más ¿cómo se llama? Le sale callo, ¿no? Una herida esta es dura, ya no nos afecta. Entonces uno viene a una predicación, no le afecta nada, porque la conciencia la tiene uno cauterizada y eso es terrible. Ahora, Pablo pudo decir que había vivido con una conciencia limpia, perfecta. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir de esa misma manera igual. Me temo que muchos de nosotros no podíamos decir, aunque déjeme decirle algo. La verdad es que Pablo había vivido con una conciencia limpia en un sentido, pero no estaba mintiendo. Estaba diciendo la verdad, he querido guardar la ley, no me he salido del judaísmo, soy fariseo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos tratado de apagar nuestra conciencia que nos dice que está bien, que está mal, como el semáforo nos advierte, luz amarilla. ¿Qué indica luz amarilla? Que uno se apure, ¿verdad? Y pase rápidamente. No, la verdad es que no, dice, ya bájale porque se va a encender la roja. Y cuando es luz roja, pues no tiene uno que pasar, porque puede chocar. Amados hermanos, la conciencia también, de alguna manera, debe ser, fíjese, eso es interesante, la conciencia debe ser confrontada con la Biblia, para que tengamos una conciencia verdaderamente limpia delante del Señor. Que podamos decir como el salmista en el Salmo 33, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido limpiado, cubierto su pecado. Que usted salga de este lugar de la predicación con una conciencia tranquila, limpio. Señor, perdóname si pequé, Señor, perdóname si pequé contra mi prójimo, pensé mal, actué mal contra mi prójimo. Bueno, pide perdón y ve a pedir perdón. No dejes que tu orgullo te vaya cegando y diga, no, pero
No, 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 no. Si el Espíritu Santo te dice, si la palabra te dice algo, hazlo. Porque si uno lo deja para otro día, es como una bolita de nieve que se va haciendo grande. La Biblia describe como una raíz de amargura. Voy a decirle algunos árboles que son terribles, no los siembre al lado de su casa de 2 pisos. No siembre un flamboyán, no siembre una ceiba y una mata de nim. En mi percepción, el hermano Marco es más experto en todos los sentidos que yo. Yo nada más sentido común uso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el árbol de ceiba tiene unas raíces impresionantes que van a levantar su buena tina de baño que puso en el 2.º piso. Y su buen closet lo va a abrir, van a haber grietas. Y también un árbol de flamboyán igual, le va a tirar el muro. O una mata de mango que tenemos sembrada aquí que nos mueve el muro. Bueno, de acá enfrente. Por sus raíces. Por algo dice el Señor que no debemos dejar que brote raíz de amargura y otros sean contaminados por nuestra raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Oír la predicación, oír la palabra y no hacer caso. Y uno empieza a anidar algo en su corazón. Empieza a tener un resentimiento. No. Eso no es bíblico. Nuestra conciencia debe estar confrontada con la palabra. Pablo en su defensa dijo que había vivido con una conciencia tranquila, pura. Ahora es interesante que Pablo no tuvo un abogado de oficio, cuando menos. Pablo se encontraba solo ante esa muchedumbre que lo abrumaba, por lo cual usted puede recordar el tema. El mismo que sostuvo a Pablo es el mismo que nos sostiene a nosotros. Es el mismo Señor. Y puede ser ante una injusticia de la vida. Puede ser aunque usted se encuentre solo o sienta que se encuentre solo. La verdad es que la bendición de estar en la iglesia es que no estamos solos. La verdad es que Dios nos ha dado una familia de la fe imperfecta. Imperfecta la familia de la fe. Todavía pecadora, pero santa, como veíamos esta mañana. Santificados, en proceso de santificación, pero tenemos una familia. Somos una iglesia del Señor, que Él ha comprado con su propia sangre. Y aunque usted se sienta solo, Pablo sí estaba solo. No había quien lo defendiera. Los hermanos no tenían la autoridad legal para hacerlo. No había abogados. No había mediadores, como en el caso de hoy. No existía eso. No había derechos humanos. No había nada donde Pablo pudiera apelar y quejarse y poner su querella. Pero Pablo, del lado de Pablo estaba el Señor. Y hermanos, bien dijo Pablo mismo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y me parece que el versículo apropiado que debemos repetir en este punto es Isaías 43, 1 y 2. Isaías 43, 1 y 2 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Como te llames en esta mañana. A ver, dígame su nombre a la 1, 2 y 3, todos juntos. 1, 2 y 3, ¿su nombre? No entendí nada, pero ese es su nombre. Ese es su nombre. ¿Y sabe qué? Aunque yo no lo haya entendido, eso es lo de menos. Sabe Dios el nombre de cada uno de nosotros. Cada uno de los millones de cristianos, sabe Dios el nombre de cada uno. ¿No es maravilloso entonces? Y dice el Señor en esta mañana: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Pero la realidad es que aunque tenemos una iglesia, pero la realidad, aunque tenemos una familia en la carne, algunas veces el diablo, algunas veces nuestra incredulidad nos ha hecho sentirnos solos. Viene al oído malos pensamientos, malas ideas, y nos vemos como el patito feo de aquella caricatura de hace 1000 años de Walt Disney.
pero en un cisne. Y tú te sientes solo. Bueno, el que te creó sabe cómo te sientes, pero no estás solo. Dice la Escritura, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Mira esta bella joya del Antiguo Testamento. Cuando pases por aguas profundas, ¿qué dice el Señor? ¿Te voy a dejar? Hermanos, ¿quién ha estado con nosotros en la pandemia? ¿Quién ha estado con nosotros cuando hemos sufrido? ¿Quién ha estado con nosotros en la enfermedad? Ustedes han estado enfermos, yo también. Pero nunca nos ha dejado el Señor. Nos hemos quedado sin trabajo en alguna ocasión. Nunca nos ha abandonado el Señor. Jamás. Y acá la palabra dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Yo creo que este versículo lo tenía claro Pablo y por eso se sostenía él dando testimonio, no tengas miedo. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. ¿Sabe dónde está Juan José en este momento? Que en 1415, en julio de 1415, lo quemaron vivo. Está con su amado Señor y nunca dejó a Juan José, aunque los hombres lo quemaron. Es el mismo Dios de Isaías 43. Cuando pases por las llamas, no te vas a quemar, las llamas no te van a consumir. Versículo 2. ¿Quién sostuvo a Pablo cuando estaba ante una injusticia? ¿Quién sostuvo a Pablo cuando estaba solo? ¿Quién sostuvo a Pablo cuando le golpearon en la cara? Entonces me hace demasiado complicado el panorama. Ve versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen. Y esto no es una bofetada, hermanos. Esto es un azote, como en versículos pasados. Que le golpearan bruscamente en la boca. Según el historiador Josefo, este Ananías, que era, óigalo bien, era el sumo sacerdote. Su padre fue Nedebaus, pero Ananías era un hombre avaro. El sumo sacerdote era un hombre que amaba al dinero más que a Dios. Y el pecado no es ser rico. O sea, no hay pecado si usted es rico, si tiene una economía. El problema, ¿sabe por qué no es pecado ser rico? Porque finalmente del Señor es las riquezas. Ageo dice, mía es la plata y el oro, dice el Señor. El problema lo dice Santiago. El problema es que la gente ama más al dinero que a Dios. Y sabe que este Ananías, que era el sumo sacerdote, era un avaro. Amaba el dinero. Pero además, Josefo dice que Ananías era glotón. No paraba de comer. En la época de medioevo, la gente adinerada era glotona, aunque la gente se moría de hambre, el pueblo. Pero la gente encumbrada era glotona. Comían en exceso y luego iban a los baños y ponían el dedo en el paladar para expulsar y luego regresar a comer. Pues Ananías, que era el sumo sacerdote, era avaro, era glotón, era disoluto, era pleitista, era cruel.
tenía matones, fíjalo bien, es el sumo sacerdote. Sobornaba para que se lleven a cabo sus planes, sus artimañas. Logró, en el cargo estuvo alrededor de 11 a 12 años Ananías como sumo sacerdote. Pero fue asesinado cruelmente en el año 66, cuando Jerusalén empezó a caer. En el año 66, los llamados celotes asesinaron a Ananías de una manera terrible. Los celotes eran los judíos, porque Ananías estaba vendido a Roma. Todo lo de Roma lo aplaudía, estaba de acuerdo. Y los celotes eran los judíos que mataban a aquellos porque ellos querían tomar el poder con la fuerza de la espada. Entonces este sumo sacerdote manda que a Pablo se le golpeara. Y este Ananías, es tanto su odio por Pablo, es tanta su maldad, que cuando Pablo después da su testimonio ante Félix, no el pastor Félix obviamente, sino Félix el de la Biblia, recorre 105 kilómetros para dar testimonio contra Pablo. Era un hombre malo y perverso. Pero tenemos que recordar que el Señor que sostuvo a Pablo es el Señor que puede sostenernos a nosotros. Ante las injusticias de alguna persona, o de varias personas, o de muchas personas, aunque uno se sienta solo, es el mismo Señor que sostiene nuestras vidas, el que sostuvo a Pablo. Aunque usted sufriera golpes físicos en su cuerpo, y no digo que esté bien. Ahora la pregunta es, ¿Pablo dijo alguna mentira e incurrió en alguna falta? Lo único que dijo y su falta fue: he vivido con mi conciencia limpia delante del Señor. Y en ese momento el sumo sacerdote dice que golpeen a Pablo en la boca, que le den un escarmiento. Calle en ese perverso, dijo Ananías. ¿Cuál fue su agravio? Cristo mismo nos advierte esta mañana, y quizás lo recordó Pablo en Juan capítulo 16, versículo 1 y 2. Les he dicho, Juan 16, 1 y 2, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Estaban haciendo eso con Pablo. Y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. La pregunta que yo les hago esta mañana: ¿esta profecía que dijo Cristo ya se cumplió o se va a cumplir todavía? ¿Ya se cumplió o se va a cumplir? ¿Qué dicen? ¿Quiénes dicen que ya se cumplió? Alcen la mano. Ya no se va a cumplir más. Déjenme darle una noticia. Esto que dijo Cristo también puede pasar con nosotros. Esto que dijo Cristo no se ha terminado de cumplir. Si usted es creyente verdadero, como dijo la hermana, que dio su testimonio y todos nosotros hemos dado testimonio, uno empieza a venir a la iglesia, uno ya cree en Jesucristo y no van a faltar los amigos que se van a burlar de ti. Ya te están lavando el cerebro en el templo. Te van a quitar tu dinero en el templo. Estás perdiendo tu tiempo. Esa es para la gente ignorante que no estudia. Ay, viene el hermano. Y esa es nuestra gran persecución en el día de hoy. Pero la Biblia advierte otra cosa. Cristo dice: los van a expulsar de las sinagogas. Llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Hermanos, yo no sabría cómo, si llega a entrar una persecución, hay una persecución ideológica, están tratando de cambiar las leyes, y viene una persecución en todo el mundo con la iglesia en el día de hoy. Yo no sé si va a llegar el grado en que a los pastores en algunos países
por negarse a casar a personas del mismo sexo, vayan a la cárcel. No sé cuándo voy a llegar aquí. No sé cuándo el hecho de hablar abiertamente y defender a nuestros hijos, que somos los responsables de educarlos, no es el Estado, somos nosotros los padres. Vamos a aparecer siempre. La antítesis de la cultura es el cristianismo. El cristianismo va contra cultura, contra valores. Hermanos, eso implica riesgo de vida. ¿Pero qué es mejor? ¿No es mejor hablar la verdad? ¿O mentir? ¿O decir que todo está bien? Y salir contentos, felices, amorosos, cuando no decimos la verdad. ¿No es mejor la verdad? Pero ¿no acaso Pablo dijo, ustedes querían sacar sus ojos para beneficiarme a mí, pero me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Como enseñamos la semana pasada. ¿Qué prefiere usted, iglesia? ¿No decir la verdad? Hermanos, esto puede pasarles a ustedes y a mí. Y no debe extrañarnos. Pero el mismo Dios que sostuvo a Pablo es el mismo Dios que nos sostiene a nosotros. Sea que usted se siente solo, Dios dice, no temas. Sea que sea una injusticia, yo estoy contigo. Sea que usted es golpeado físicamente, aquí está el Señor para defender a Pablo. Versículo 3. Esto está buenísimo, ¿eh? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Te sientas tú para juzgar conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen. ¿Qué opinan ustedes de esta respuesta de Pablo? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿No acaso Cristo dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de inmundicia. Se los digo a los religiosos porque aparentaban y hablaban quizás bonito y se vestían de una manera elegante y distinguida. Pero Cristo le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y parece que Pablo hace una alusión a esto. Y le dice a Ananías, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Te sientas tú para juzgar conforme a la ley. ¿Por qué dice Pablo que violó la ley Ananías? Porque era indebido que golpearan al acusado. Y Ananías violó de manera deliberada la ley. Y eso le señaló Pablo. Ahora bien, hay algo que aprender aquí. ¿Saben ustedes que también a Cristo le golpearon injustamente? Ahora, Él no dijo a los que le agredían paredes blanqueadas, Él no maldijo. Y saben que este versículo está así porque muestra también el carácter vulnerable de Pablo. Pablo no dijo nada que no fuera cierto, nomás cómo lo dijo. Y aquí nos recuerda que Pablo no era Cristo. Cristo solo pregunta, ¿por qué me golpeas? Si digo la verdad, ¿cuál fue mi error? Dice Cristo, pero ¿por qué me golpeas? Pablo no dijo eso. Pared blanqueada, Dios te va a golpear a ti. Eso está muy fuerte, ¿eh? Eso tiene un tono fuerte. Resulta que los que le observaban dijeron, oye, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y Pablo dijo, yo no sabía que era el sumo sacerdote. En otras palabras, Pablo cambia su actitud y nos recuerda bien esto a nosotros, que Pablo no era Cristo. ¿Dijo la verdad Pablo? Sí la dijo. Pero aún, hermanos, aunque era injusto su trato, cuando él recordó, ¿y sabe por qué él cambió su actitud? Por dos razones. Número uno, porque era el sumo sacerdote.
Y ¿saben qué? Este era un tipo de Cristo que es nuestro sumo sacerdote. En ese sentido, por la posición que ocupaba, aunque era injusto, él cambió de actitud. Él cambió de actitud. Él cambió totalmente de actitud. Yo no sabía que era el sumo sacerdote. No lo sabía. Dice la Escritura, queridos amigos, nunca tomen venganza. Está buenísimo para nosotros. A pesar, mis amados hermanos, que nos agredan, dice Pablo, dice Santiago, queridos amigos, dice, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, vean esto, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué dice la Biblia? Si tus enemigos, eso es cristianismo de verdad. Nunca tomen venganza. O sea, Dios no quiere que usted agarre la espada y que usted se vengue de su propia mano. Usted le van a meter preso. Y con todas las de la ley. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Así que este versículo se vuelve una profecía para con Ananías, porque ciertamente Dios golpeó a Ananías. Dios se encarga de dar venganza contra actos injustos contra algunos de nosotros. Déjele la ira al Señor. Usted no tome venganza, usted no tome represalia por sí mismo. El Señor se encarga de vengar. El Señor se encarga de defenderle. Versículos 4 y 5, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, él mismo cita Éxodo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El sumo sacerdote mal, pero estaba representando a la figura de Cristo. Además que era una autoridad puesta por Dios. Esto no significa que Pablo aplaudió su acto, pero no podía estar al mismo nivel si es creyente. Versículo 6. Entonces Pablo, dándose cuenta que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección. Pablo toma otra estrategia. Ya no le dice nada más al sumo sacerdote, pero se da cuenta que hay un grupo dividido. Están los fariseos y están los saduceos. Y él entonces se declara culpable de que se le estaba juzgando porque creía en la resurrección de los muertos. Versículos 7 al 9. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Noten ustedes que esto es lo que yo le llamo, y la Biblia también llama, inteligencia espiritual. Porque Pablo se da cuenta de un detalle. Ese grupo que lo acusaba estaba dividido. Entonces dice,
pues si me van a acusar, yo confieso que soy fariseo. Porque los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, tenía mucho que ver con los cristianos. De hecho, se habla de que fariseos se convirtieron, Nicodemo, José de Arimatea. Pero no vemos en el Nuevo Testamento que un saduceo se haya convertido, porque los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Los fariseos sí. Así que Pablo apela a eso de manera inteligente, de manera sabia, como veíamos ayer en el libro de los Proverbios. Así que él se confiesa culpable de creer en eso y se divide la reunión. Y dice el versículo 9 que hubo un gran vocerío. Se levantan los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado un ángel, no resistamos a Dios. Dicho de otra manera, hermanos, Dios tiene control de todo. Y en esta ocasión a Pablo se le declara inocente. Por lo cual andar en la verdad, vivir en la verdad, hablar la verdad, siempre va a ser el mejor camino. Con los costos que significa hablar la verdad. Puede que cueste que nos corten la cabeza, sí. Puede ser que uno arriesgue su vida, como Esther, si perezco, que perezca. Pero qué importante es que ustedes, hermanos, vivamos bajo nuestras convicciones basadas en la Biblia. Hay que estar del lado de lo correcto siempre. Al final, esta atinada intervención le dio la razón a Pablo, al grado que le declaran inocente. Versículo 10, ya estamos terminando. Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. O sea, la cosa no era tan fácil como pintaba, hermanos. Pablo pudo morir en esta ocasión. Y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Me parece que el versículo 11, aunque la parte final es el clímax de esta hermosa historia, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, y estas palabras son maravillosas para cualquiera de nosotros: ten ánimo. Hermanos, yo no sé cuántos en esta mañana este sencillo sermón pudiera alentarles. Yo no sé, pero yo creo en la palabra. A lo mejor Dios está diciendo a la iglesia, en medio de esta pandemia de un año, algunos hermanos se han debilitado en su fe, algunos están más fortalecidos, algunos están avivados. Pero el Espíritu Santo quizá nos dice a la iglesia: ten ánimo. A lo mejor alguien está pasando una dura prueba en su vida y uno se siente solo. No es que esté solo, se siente uno solo. Los malos pensamientos, la incredulidad nos hacen olvidar de una iglesia, una comunidad que ora por unos por otros. Hemos estado orando prácticamente uno por uno de los que vienen, los que no vienen, los que nunca vienen. Hemos estado tratando de orar individual, personalizar esto. Pero a lo mejor esto lo último se me hace que es la clave. El mismo que sostuvo a Pablo es el mismo que puede sostenernos hoy a nosotros. Yo no sé esta mañana cómo ustedes han venido. A lo mejor han pasado una crisis de años quizás, de meses o de días. ¿Te sientes solo? ¿Ha sido algo injusto? El Señor te dice: ten ánimo. Yo estoy contigo. El fuego no te va a quemar. Porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Este es el momento más maravilloso en toda la historia. Y puedo recordar a Martín Lutero, que escribió el famoso himno Castillo fuerte es mi Dios, y solamente cito la estrofa número 3. Y si demonios 1000 están pronto a devorarnos, amados hermanos, quizás alguno ha sido tentado terriblemente, pero este himno nos recuerda: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos,
porque Dios sabrá cómo ampararnos. Yo no sé cómo, pero Dios sí sabe cómo. Yo no sé cómo Dios puede sacarnos adelante, Dios sí sabe cómo. Yo no sé cómo Dios puede sacarnos de las redes del pecado, de la esclavitud del pecado, de lo horrendo del pecado, pero Dios sí sabe. Dios nos dice, ten ánimo, no estás solo, no te dejaré ni te desampararé, no te voy a desechar, eres mi hijo amado. Y Martín Lutero, escribiendo este himno, cuando todo mundo, literal, todo el mundo en Europa, o medio mundo en Europa, querían que desaparezca Martín Lutero. Y él escribe este canto, sabrá ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Amados hermanos, esto que escribe Martín Lutero, esta verdad que se le aparece Cristo a Pablo, es la verdad para nosotros en la palabra, que nos dice esta mañana, ten ánimo, iglesia, hay mucho que hacer. Levántate, iglesia, nos dice. En medio de la fuerte oposición, el Señor está con nosotros. En medio de los ataques y dardos de fuego del enemigo, el Señor está con nosotros. Las mismas palabras que le dijo a Pablo nos las dice a nosotros esta mañana, ten ánimo. Más allá de pretender que sea un sermón motivacional, no pretendo eso. De hecho, no creo que sean los sermones de ese corte, deben ser la palabra, lo que diga la palabra. Pero hoy claramente el Señor nos dice a nosotros, ten ánimo, no estás solo. No estás solo en lo que te pueda pasar. Yo soy tu Dios. Yo te voy a usar. Esto vale oro ante la adversidad. Las palabras de Cristo siempre van a ser las mejores, pero también las únicas que pueden, escúchenlo bien, que pueden darnos fuerzas. Las palabras de Cristo son las únicas que pueden darnos fuerzas en medio de la debilidad, en medio de la imposibilidad, como Sara. Imposible que se embarace. Dios hizo que se embarace por su palabra. Anciana, estéril, sin fuerzas. Dios hizo que se embarace. Son sus palabras que pueden sostenernos en medio de las grandes pruebas de la vida. Las grandes, es su palabra que nos sostiene esta mañana. Y Hebreos 12:3 nos recuerda, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te desanimes, hermano, Cristo está con nosotros. Decía el himnólogo, si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré. Si conmigo va, qué grato es seguir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, eso nos dice hoy, iglesia. Él está con su iglesia, Él está con ustedes, está conmigo esta mañana. La presencia de Cristo es la fortaleza de nuestra alma. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo esta mañana. Si otros dejan la senda, dilo a Cristo. No hay amigo mejor que Cristo. No hay mejor padre que Cristo. Podemos decir con toda convicción esta mañana que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nos ha dejado su Santo Espíritu. Y son palabras para el creyente que ha estado peleando la buena batalla de la fe y que en muchos casos hemos perdido la batalla, estamos heridos. Pero quiero terminar citándoles Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Ya te cansaste de pelear? Ten ánimo. Él da fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
¿No tienes más fuerzas ya? ¿Ya no puedes más? Dice, ya no puedo, Señor. Yo le he dicho muchas veces al Señor eso, Señor, yo ya no puedo más. Díselo tú en esta mañana, yo no puedo más. Porque la Biblia dice que da fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos creen esto esta mañana, hermanos? Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La fuerza viene del Señor que nos dice esta mañana, ten ánimo, ten ánimo. Es el mismo Señor que sostuvo a Pablo ante todas estas adversidades, que nos dice esta mañana, soy el mismo que sostuvo a Pablo, que puede darte fuerzas, que puede darte aliento, que puede hacer que vuelas a volar, que aunque tú digas esto ya se acabó, no hay solución, en el Señor no hay nada imposible. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque es tu palabra la que finalmente nos sostiene. Eres tú, Señor, quien tú nos tomas en los brazos cuando, Señor, ya no hay más aliento, no hay más fuerza, Señor. Y de manera increíble nos has levantado, Señor. Nos usas para tu gloria, Señor. De tal manera que no hay explicación si no fuese por ti. Hasta dónde hemos llegado, Señor. Si tú no nos hubieras sostenido, Señor, no estaríamos aquí, Señor. ¿Quién sabe dónde andaríamos? Padre, te pido que estas palabras tuyas traigan nuevas fuerzas a los creyentes. Renueves a tu iglesia, Señor, en fortaleza, en ánimo, Padre. Quizá alguien se siente solo. Quizá alguien haya sufrido una injusticia real como cristiano. Quizá alguien le haya dado la espalda a otra persona, Señor. No permitas que el diablo, el enemigo, Señor, quizá el mismo diablo ha estado con dardos de fuego atacando a los hermanos, Señor, y los hermanos están cansados de pelear la buena batalla, Señor. Pero, Señor, tú das esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, oh Dios. Levanta, Señor, el ánimo. Da fuerza a tu iglesia, Padre. Una fuerza inexplicable que en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica para algunos, en medio de la falta de trabajo, de recursos, en medio de conflictos familiares, en medio, Señor, de los hijos. Señor, tú sé el ancla de nuestra fe. Padre, permite que nuestra fe salga más robusta de cuando venimos esta mañana. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.